Listo, ya empezamos a grabar. Bueno, chicos, les voy a compartir pantalla y les voy a explicar de qué se va a tratar el trabajo del día de hoy. Me dicen, por favor, si la ven. Sí, profe, yo sí. Listo, perfecto. Sí, Ya, profe. ya casi estamos todos. Bueno, muchachos, entonces, estamos en nuestra semana número 8 y el tema de la semana es entorno y medio ambiente. Básicamente lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy va a estar dividido en dos partes. La primera es una explicación muy breve y muy sencilla del tema del entorno y medio ambiente, que es lo último en cuanto a temario que nos hace falta para completar el curso. Y, y lo segundo es la realización de una evaluación final, que tiene como objetivo, más que evaluar los contenidos como tal, realizar una autoevaluación cada uno de ustedes. Listo. Bueno, antes de dar comienzo, quisiera saber cómo les ha ido con el proyecto. Yo, aquí donde dice proyecto final, organicé la hora porque la hora me había quedado al mediodía y no a las 12 de la medianoche, que es la idea de finalizar el ciclo. ¿Qué les digo respecto al proyecto? Es muy importante que lo envíen hoy, porque yo debo revisar lo más pronto posible y subir las notas, porque ya es, digamos, la fecha límite para yo poder presentar todo el tema de notas a la universidad. Entonces es muy importante que hoy se realice la entrega. ¿Listo? Quisiera saber si alguien ha tenido algún inconveniente con el proyecto o cómo van en general, si ya prácticamente lo tienen listo o alguien tiene alguna duda así como de rapidez antes de continuar. No, profe, pues ya está listo para subirlo. Listo, perfecto, Valentina. Gracias. Bueno, muchachos, entonces lo que vamos a hacer a continuación es la explicación del tema de entorno y medio ambiente. Bueno, evaluación ambiental y de entorno. Recuerden diligenciar la asistencia, por favor, a los que han llegado así de última. ¿Listo? Creo que ya estamos prácticamente todos. María Camila Páez está por ahí. Me falta, me parece. No la veo. Bueno, creo que es la única persona que me hace falta. Y Paula Andrea Valencia está por ahí, ¿no? Tampoco no la veo. Listo, son dos por acá que me hacen falta. Listo, muchachos, entonces iniciamos. El último tema que nos hace falta como para culminar ese proceso de la evaluación, gestión y evaluación de proyectos es la evaluación ambiental y de entorno. Entonces, vamos a hablar de la sostenibilidad ambiental y de por qué es importante evaluar el tema ambiental en un proyecto. Entonces, las personas por lo general piensan que la sostenibilidad es equivalente a la rentabilidad, y es cierto que un proyecto concebido para generar ingresos no puede ser sostenible si ese ingreso no sobrepasa los costos de operación del proyecto. Esto nosotros ya lo hemos revisado, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, eh, nosotros sabemos si le apostamos a un proyecto, como que digamos que el primer indicador que nosotros tomamos en cuenta es que efectivamente
los costos sean superados con los ingresos, ¿cierto? O sea, que se puedan cubrir los costos y adicional que en lo posible quede un buen margen de utilidad. Pero resulta que esto no es lo único. Entonces, ¿qué nos propone esta definición? No obstante, la rentabilidad en sí misma no es garantía de sostenibilidad. Un proyecto mal manejado fracasará sin importar la rentabilidad subyacente de la inversión. Además, fracasará si agota o daña los recursos naturales de los que depende. Entonces, hay otros factores que son los factores externos, los factores del entorno social que rodean mi proyecto que pueden afectar el futuro del proyecto y de eso es que vamos a hablar en la clase de hoy. Esta definición de por qué es importante en cuanto a sostenibilidad ambiental en análisis eh, y la evaluación ambiental en un proyecto es a partir de una propuesta que nos hace la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No sé si si la habían escuchado. Tiene una serie de análisis y una serie de estudios muy importantes y muy pertinentes a la hora de revisar los proyectos desde el punto de vista ambiental. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de análisis que plantea la FAO. Bueno, entonces este es como el punto de partida del por qué nosotros, desde cuando pensamos hacer el proyecto, cuando lo estamos desarrollando, cuando lo estamos ejecutando, tenemos que tener en cuenta el tema de la sostenibilidad ambiental. Bueno, hay algunos conceptos que es necesario como resaltar, aprender alrededor del tema de la evaluación ambiental de proyectos. Alguien que me colabore, por favor, con la lectura de qué es evaluación ambiental. Evalúa impactos ambientales asociados a las actividades humanas y plantea medidas de mitigación. Perfecto, gracias, Valentina. Precisamente lo que hace la evaluación, como lo hemos venido viendo con otros tipos de evaluaciones como la financiera, ¿cierto? En este caso, la evaluación ambiental evalúa impactos ambientales. La idea es de alguna forma llegar y medir, ¿sí? En los impactos ambientales asociados a nuestra actividad. Todo el tiempo como seres humanos nosotros generamos impactos ambientales, no necesariamente solamente cuando estamos hablando de implementar un proyecto, sino en nuestra vida diaria estamos generando un impacto ambiental. De esa generalidad o a esa generalidad se refiere la evaluación ambiental. Ahora, estudio del impacto ambiental. Alguien que me colabore con la lectura de este concepto. Estudio de impacto ambiental, evalúa impactos ambientales de un proyecto o actividad propuesta, mitigación, manejo y monitoreo. Gracias, Caterina. Bueno, entonces ya cuando hablamos de un estudio, de un impacto ambiental, ¿cierto? Entonces nos estamos refiriendo a un proyecto o a una actividad concreta que estemos desarrollando. Y a ese proyecto o a esa actividad concreta es a la que le estamos midiendo, en este caso, ese impacto ambiental. ¿Y cuál es la idea de desarrollar un estudio de impacto ambiental o EIA? Tratar de mitigar, manejar y monitorear esos impactos. Y todo, digamos, tiene un fin y el fin es la minimización o la reducción de dichos impactos ambientales. Bueno, seguimos. Medidas de mitigación ambiental. Alguien que me colabore con la lectura. Actividades dirigidas a minimizar, reducir o controlar los impactos medioambientales o sociales negativos. Exactamente, gracias. Bueno, dice medidas de mitigación, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de una medida de mitigación, es una estrategia, ¿cierto? Una actividad, algo que yo propongo dirigido a minimizar, a controlar esos impactos que yo estoy percibiendo que puede generar o que está generando
la implementación de mi proyecto. Y los impactos pueden ser medioambientales o sociales, ¿cierto? Eso ya lo habíamos hablado en alguna parte de nuestra clase cuando hablábamos de que era necesario tener en cuenta, ¿cierto?, a esas personas que pueden verse afectadas por el desarrollo de mi proyecto. Bueno, el último concepto como importante y referente al tema es el de la evaluación inicial del medio ambiente. Alguien, por favor, que me colabore con la lectura. Primera fase de evaluación, nivel de impacto y tratamiento. Gracias, Yoleni. Bueno, entonces cuando yo hablo de que se va a realizar una evaluación inicial de medio ambiente en cuanto al tema de proyectos, lo que estoy hablando es de la primera fase, ¿sí? Como la fase inicial, donde yo trato de identificar cuáles son esos impactos que el proyecto va a generar al medio ambiente. Y trato también de establecer a partir de esa evaluación el nivel de impacto y propongo a partir de ello estrategias para el tratamiento de ese impacto. Si ustedes ven todo lo que está alrededor del análisis, de la evaluación del estudio del impacto ambiental en los proyectos, tiene que ver con la formulación de estrategias para reducir los daños, ¿cierto? Para reducir o minimizar cualquier daño que se pueda presentar. Tatiana, sí, dime. Ahí también podríamos decir, por ejemplo, que esos comités, los comités GAGAS que se encargan en las empresas de todo este tema de gestión ambiental, es aplicable pues para este tema. Sí, precisamente una de las medidas una medida de contención o de mitigación que nosotros podemos crear es la creación de un comité interno en la empresa para manejar todos los temas ambientales. Digamos que ahora todas las empresas deberían tener de alguna forma, ¿cierto?, alguien dedicado o un equipo de trabajo dedicado al tema ambiental. Aquí hay algo que hay que resaltar y que es muy importante. Para nosotros, desde el punto de vista como clásico o empresarial, podríamos llegar a pensar que crear este tipo de equipo, ¿cierto?, lo que es un gasto, porque uno diría, bueno, ¿y cuál es ahí, digamos, la retribución, ¿cierto? Pero resulta que no es solamente un gasto, no va en un sentido, porque, como lo vimos por aquí, cuando estábamos hablando de la sostenibilidad, ¿cierto? La sostenibilidad del proyecto no solamente depende del tema de cruzar los costos con los ingresos y que me queden utilidades, también depende de que esté bien manejado en el tema ambiental. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta este tema ambiental, podemos poner en riesgo la vida o la supervivencia del proyecto como tal, ¿cierto? Puede que en unos años lo que nosotros estemos pensando ya no se pueda hacer, ¿cierto? Porque no aplicamos la normatividad, no tuvimos en cuenta, no preveímos y nos cierran la empresa, por ejemplo, ¿cierto? O en términos de costos, bueno, hay que tener en cuenta que aunque es una inversión, ¿cierto?, se tiene que hacer, se tienen que destinar unos recursos para que un equipo de trabajo constantemente esté evaluando el tema ambiental en mi proyecto, en mi empresa. Estos gastos se van a ver, digamos, reflejados de una buena forma en el futuro porque van a ayudar a que mi empresa sea sostenible hacia el futuro. Tatiana, ¿ibas a decir algo más? Sí, profe, pues porque mucha gente pues, crea emprendimientos o por ejemplo, uno entra a trabajar en una empresa y no dimensiona ciertos impactos ambientales que pueden llegar incluso al cierre de tu empresa. Por ejemplo, las entidades de salud que tienen que hacer ciertos protocolos de eliminación de los desechos, se llaman como biosanitarios, creo que es, biológicos, perdón. Biológicos, sí. Entonces, por ejemplo, una empresa, tú llegas a asesorar a una empresa y no tienes en cuenta ese tipo de aspectos, pues puedes exponer a esa empresa a un cierre definitivo por mala práctica.
precisamente, digamos que es un tema que no se debe menospreciar. Antiguamente, digamos anteriormente, no se le tenía como mucha importancia a este tema, pero es algo que ya es prácticamente obligatorio y hace parte de la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos solos en el mundo, ¿cierto? Nosotros estamos rodeados de personas, de organizaciones, ¿cierto? Y nosotros no podemos simplemente llegar a causar un daño y pretender que no va a pasar absolutamente nada. Entonces tenemos que pensar en el tema ambiental y de forma muy colectiva. Pues porque a largo plazo ustedes saben que los daños ambientales son, digamos que nos perjudican a todos los seres humanos. Son irreversibles. Yo he escuchado el caso de una persona que buscó, como estaba emprendiendo en un tema de ganado y colocó y la cárcel fue y los desalojó del lugar y habían puesto pues y adecuado el tema, pues le han invertido mucho el tema del lugar donde iban a estar estos animalitos y pues fue un impacto económico importante porque la cárcel fue y los visitantes dijo, no, es que acá no pueden tener cabezas de ganado porque es que el ganado, y más si no lo saben como trabajar bien, destruye la tierra a punto de que no se vuelve un tema infértil. Precisamente todas esas son cosas que se tienen que evaluar antes de nosotros, ojalá antes de nosotros poner en marcha el proyecto, pero siempre tenemos que estar todo el tiempo evaluando, así ya lo hayamos puesto en marcha, porque posiblemente nos podemos encontrar con impactos que no prevemos. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son las etapas de la evaluación ambiental. Bueno, lo primero que tenemos es una clasificación. Esta clasificación y estas etapas nos las propone también la FAO. La clasificación inicial se divide en 4 categorías, categoría A, B, C y D, que miden los impactos, como el nivel de impacto ambiental que puede ocasionar o que está ocasionando mi proyecto. La categoría A se refiere a impactos mínimos. Estos impactos mínimos son impactos que, digamos, son como muy pequeños y no requieren que se realice como alguna estrategia de minimización o de mitigación, por lo pequeños que son. La categoría B, que se refiere a bajo impacto, encontramos que se deben identificar los posibles impactos e incorporar al diseño del proyecto medidas de mitigación. Entonces aquí tenemos impactos de tipo bajo, ¿cierto? Que tenemos nosotros que identificar y en la medida de lo posible adicionar esos impactos en el diseño del proyecto, que queden en el cuerpo del proyecto. Categoría C. Cuando hablamos de categoría C, hablamos de impactos de tipo moderado. Y estos impactos de tipo moderado requieren ya de la evaluación de un especialista. ¿A qué me refiero? Entonces, cuando yo identifico que hay impactos, ¿cierto? Que tal vez desde mi punto de vista, con mi equipo de trabajo, no puedo llegar a medir, ¿sí? No puedo controlar, no puedo, digamos, no manejo bien el tema, necesito un especialista. Entonces aquí tendríamos que contratar un técnico, ¿cierto? Un ingeniero ambiental, etcétera, que nos revise esta parte y a partir de esas, de las conclusiones o de los resultados que encuentre esta persona, este especialista, nosotros planteamos medidas de mitigación. La categoría D, que es cuando encontramos que nuestro proyecto tiene un muy alto impacto, significa que los efectos negativos son bastantes, son muy elevados. Entonces, cuando digamos que nos damos cuenta que nuestro proyecto está teniendo un impacto alto negativo. ¿Cuándo? Hola María Camila, buenas noches. Bueno, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos un impacto negativo muy alto? Pues resulta que
cuando nosotros hacemos la evaluación e intentamos formular estrategias y medidas de mitigación, vemos que esas medidas no van a ser suficientes. Entonces, en ese momento sabemos que tenemos, que estamos causando altos impactos negativos al medio ambiente y al entorno, y en ese punto, cuando encontremos, digamos, esa clase de inconvenientes, lo que tenemos que hacer con nuestro proyecto es reformularlo. Reformularlo y volver a revisar el tema de los impactos. Si definitivamente no encontramos cómo disminuir, ¿cierto?, ese impacto, por lo menos a un impacto moderado, con la ayuda de un especialista que pueda plantear estrategias de mitigación, entonces se aconseja no implementar el proyecto y cambiar la idea de proyecto. Bueno, esa sería en cuanto a la clasificación inicial de en qué categoría puede estar mi proyecto de acuerdo al impacto que causa en el medio ambiente y en el entorno. Ahora, hay una serie de etapas, ¿sí?, de cómo se realiza. Profe, Dime, Tatiana. yo puedo tener, por ejemplo, un proyecto que tenga una categoría media o alta, pero generar algún tipo de estrategias que mitiguen ese impacto medioambiental negativo. Pues, por ejemplo, mi empresa se dedica a la tala de árboles, pues eso es un impacto ambiental alto. Yo podría hacer algún tipo de trabajo para mitigar o de una u otra forma, compensar lo que yo estoy haciendo positivamente. Sí, Tatiana, pero la idea es que cuando logramos crear esas estrategias de mitigación, por lo menos estemos en la categoría C. ¿Listo? O sea que la idea de nosotros generar un proyecto y además por normatividad y todo el tema legal, ¿cierto? Es que logremos que existan esas medidas de mitigación, ¿cierto? Como las empresas que se dedican a la fabricación de papel, todo esto, ¿cierto? Existan esas estrategias de mitigación y no queden, digamos, que sean suficientes, que no pase lo que nosotros encontramos aquí en la categoría D, que encontramos que hay efectos negativos y que las medidas no son suficientes, ¿cierto? Porque esto significa que esto a largo plazo va a ser negativo para mi empresa, para mi proyecto. Entonces, puede que por eso se plantea aquí reformular, ¿cierto? Si yo tengo o si genero un alto impacto ambiental negativo, mis estrategias tienen que también tratar de reformular ese proyecto para al menos ubicarme en esta categoría C. ¿Listo? Pero si yo estoy en la D, obligatoriamente la idea es reformular o no implementar, porque a largo plazo es, digamos, malo para el medio ambiente y también negativo para el sostenimiento de mi empresa a largo plazo. Bueno, en cuanto a las etapas, se distinguen 4 etapas en la evaluación ambiental. Alguien que me colabore, por favor, leyendo la primera etapa. Me dicen si ven bien. Definición. Primera, definición. Natalia, dale tú, ahorita Valentina. Bueno, profe. Definición detallada de las actividades propuestas. ¿Qué se quiere conseguir con el proyecto? ¿En dónde se realizarán? ¿Qué tipo de materiales, tareas y recursos se requerirán? ¿Cuántas maneras distintas existen para llevar a cabo estas actividades? Bueno, precisamente la primera etapa es la etapa donde nosotros definimos las actividades que vamos a desarrollar o cómo nosotros vamos a ejecutar nuestro proyecto. La mayoría de ustedes ya definió, digamos, en una forma como cronológica, ¿cierto? Y de acuerdo a los estudios que realizamos, que el estudio de mercadeo, ¿cierto? Que el estudio financiero, definimos esas actividades para llevar a cabo el proyecto. Pero entonces, adicional uno que hace a medida que va definiendo esas actividades, se pregunta, ¿cierto? Como lo que nos plantea aquí, la información que nos plantea la FAO. ¿Qué se quiere conseguir con el proyecto, cierto? Y todo esto pensarlo también
en su relación con el medio ambiente, dónde se va a realizar mi proyecto, dónde yo puedo poner mi fábrica, ¿cierto? Dónde puedo yo, o sea, tengo que mirar qué materiales, qué maquinaria, ¿cierto? Porque dependiendo de esos recursos, de cómo los use, también va a ser el tema de los desperdicios que yo voy a generar, ¿cierto? Y de cuántas maneras distintas puedo llevar a cabo esas actividades. ¿Por qué? Porque el tener en cuenta que los procesos los puedo realizar de muchas formas, también me va a permitir escoger el proceso que ambientalmente sea más limpio, ¿cierto? Entonces puede ser un poco más costoso, pero ambientalmente más limpio y a largo plazo reflejarse en un beneficio para mi empresa. Entonces es algo muy importante a la hora que vamos nosotros planteando, definiendo las actividades que vamos a llevar a cabo durante todo el transcurso de lo que es nuestro proyecto. Bueno, ahora sí, Valentina, colabórame porfa con la lectura de la segunda etapa. Definición de las características ambientales, del área de intervención del proyecto propuesto y de su uso y de su entorno inmediato. Listo, entonces aquí hablamos de que tenemos que revisar, ¿cierto?, en qué partes de nuestro proyecto tienen algún tipo de impacto ambiental, o sea, qué partes de nuestro proyecto puede ser el tema de la producción, casi siempre el tema de la producción está ligado al tema de, de lo ambiental, ¿cierto? Y el análisis del entorno donde está, por ejemplo, donde se va a ubicar, por ejemplo, mi fábrica o mis puntos de venta, todo eso hay que analizarlo. Entonces, es muy importante que después de que nosotros definamos esas actividades, ¿cierto? Que son las que me van a decir, bueno, cómo es que voy a ir yo implementando mi proyecto. Luego defino las características ambientales del área donde va a estar mi proyecto, ¿cierto? Como tratar de tener como muy claro cuál es el contexto en donde se va a desarrollar el proyecto, cómo es el entorno, qué personas habitan, todo eso es necesario. La tercera etapa ya se refiere a la identificación y evaluación de posibles impactos ambientales. Entonces, después de que nosotros tenemos ya detalladas esas actividades, ¿cierto? Y hacemos un análisis ambiental de cada una, o sea, un análisis ambiental sobre cada una de las actividades, ¿cierto? Y qué, digamos, relación tiene cada una de las actividades de nuestro proyecto, cada una de las cosas que nosotros vamos a plantear para nuestro proyecto con el medio ambiente. Entonces, a partir de ese análisis y a partir del análisis del contexto donde se va a desarrollar el proyecto, la idea es que tratemos de identificar y evaluar ya impactos ambientales concretos. Y lo último que nosotros hacemos, después de identificar y evaluar, ¿cierto?, qué tan grandes son o qué tanto impacto tienen eh, esos impactos, entonces lo que hacemos es definir unas medidas de mitigación, ¿cierto? Entonces, concretamente y de acuerdo a la, digamos, a las particularidades de nuestro proyecto, tratamos de crear unas estrategias para, para lograr esa mitigación y pues que se nos permita como tal la ejecución del proyecto. Bueno, en general digamos que esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de la clasificación en cuanto a impacto y en cuanto a las etapas de la evaluación ambiental. Bueno, lo último que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Después de investigar, después de tratar de mitigar el tema del impacto ambiental en proyectos, ¿cierto? Es realizar un monitoreo constante. Entonces, ¿para qué nosotros realizamos un monitoreo del tema ambiental y del entorno en cuanto a proyectos? Alguien que me colabore con la lectura de del primer recuadro aquí, por favor.
No todos al tiempo. Sí, está bien. Paula iba a hablar, veo por aquí. Verificar que las medidas de mitigación ambiental se implementen y consigan el efecto deseado. Eso, entonces, lo primero que hacemos, ¿para qué nosotros monitoreamos? Pues porque nosotros, según las etapas que acabamos de ver, establecemos unas estrategias de mitigación de impactos, ¿cierto? Y tenemos que verificar, tenemos que hacerle seguimiento a esas estrategias para saber si están dando resultado o no, ¿cierto? Y para ver si el resultado que se está generando es el deseado según cómo nosotros planteamos la estrategia. Bueno, el segundo recuadrito, ¿quién me colabora con la lectura, por favor? Detectar a tiempo posibles problemas ambientales no previstos, con el fin de hacer los ajustes necesarios en la operación del proyecto. Gracias, Valentina. Precisamente de esto también hablábamos hace un momento, ¿cierto? ¿Para qué me sirve adicional monitorear todo este tema de las estrategias que yo planteo para mitigar el impacto ambiental en el entorno, en el que yo desarrollo el proyecto? Porque hay cosas, ¿cierto?, que nosotros no podemos prever. Entonces, hay impactos ambientales, ¿sí?, que nosotros, después de agotar las etapas que ya vimos, no pasan desapercibidos por alguna cosa, ¿cierto? Y nos damos cuenta a la hora de la ejecución del proyecto. Y no significa que entonces nos demos cuenta y no hagamos nada, no, hay que detectar esos problemas ambientales que no pudimos prever y plantear, ¿cierto?, correcciones y ajustes a las estrategias o crear estrategias nuevas de mitigación de acuerdo a lo que nosotros encontremos en nuestro proyecto. Y lo último, para lo que hacemos nosotros un monitoreo del tema ambiental es para proveer información e insumos para la evaluación de proyectos. O sea que el monitoreo todo el tiempo me va a arrojar, o la idea es que me arroje información para yo poder, a partir de la información, ¿cierto?, evaluar mi proyecto, ya sea para desarrollar un proyecto similar futuro, ¿cierto?, o para desarrollar un proyecto como el que estoy desarrollando en otra parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de la evaluación ambiental a la hora de la evaluación general de proyecto. Entonces nosotros vimos la clase pasada el tema de la evaluación financiera, ¿cierto? Y vimos como una forma de sacar unos indicadores de cómo, pues para tener nosotros la idea de que financieramente, de qué tan bueno financieramente es mi proyecto y de si emprendo el proyecto o no. El tema ambiental también es lo mismo, ¿cierto? Todo el monitoreo de las estrategias que yo realizo me permiten a mí decir, bueno, mi proyecto es bueno, mi proyecto es malo, mi proyecto es regular en el tema ambiental, ¿qué puedo mejorar? En caso, por ejemplo, de tener nosotros una fábrica de cualquier producto como la que ustedes plantean desde sus proyectos, ¿cierto? Y que quieran poner nuevas sedes o expandirse a nivel internacional. Todo este tema es importante recoger los datos de cómo se ha comportado mi proyecto para tomar decisiones futuras. Bueno, ahora les voy a mostrar lo siguiente. Bueno, diría uno, bueno, ¿y yo cómo hago o cómo o de qué forma, ¿cierto? Puedo generar indicadores para medir esto, ¿cierto? Resulta que los indicadores son indicadores, digamos, que dependen del tipo de proyecto, pero les voy a mostrar un ejemplo para que tengan como la idea de cómo generar esos indicadores. Bueno, esta es la página de la FAO. Yo les dejé ahí el link en la presentación también, por si alguien quiere entrar a revisar. Tiene información ambiental muy importante y unas sugerencias muy importantes para la presentación de proyectos. Entonces, por ejemplo, me dicen por favor si están viendo bien. Lo agrandamos, será un poquito más. Sí, profe.
Entonces, miremos, por ejemplo, este tema. Entonces, la FAO nos propone, ¿sí?, una serie de impactos y una serie de medidas de mitigación y una serie de indicadores que yo puedo crear, ¿sí?, que yo puedo utilizar para monitorear de acuerdo a los impactos que yo encuentre. Entonces, en el caso, por ejemplo, mire, si ustedes ven aquí en los impactos, podemos encontrar que uno dice aquí presencia de depósitos de agua estancada, olores desagradables, degradación de la cobertura del suelo y de la vegetación. Esto nos lo propone la FAO para proyectos en su mayoría de tipo agrícola, pero si ustedes ven el tema, por ejemplo, de los olores, ¿cierto?, de la presencia de agua estancada, no necesariamente va ligado o no únicamente no va ligado al tema de lo agrícola. Esto también lo podemos nosotros percibir dentro de nuestros proyectos. Entonces, a la hora de la creación por ejemplo, el gel antibacterial que nos proponen las compañeras, bueno, y será que durante el proceso de fabricación, ¿cierto?, en algún momento se pueden generar olores desagradables. Puede que sí, ¿cierto? Entonces, todas esas cositas hay que irlas pensando. Y entonces, las medidas de mitigación que nos plantean. Entonces, la medida de mitigación son como, por ejemplo, son esas estrategias que yo les digo que ustedes deben plantear de acuerdo a su propio proyecto. Entonces, por ejemplo, implantar tecnología para control de olores, sistemas de tratamientos de aguas residuales, ¿cierto? Todas esas cosas son ejemplos de medidas de mitigación. Y los indicadores, ¿cierto? ¿De qué forma mido yo esto? ¿Cómo sé? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo controlo si esto si estas medidas están funcionando o no? ¿Cómo monitoreo este tema? Entonces, por ejemplo, cambios visibles en la calidad del agua, extensión del área de vegetación degradada, número de planes de operación y mantenimiento y planes regionales de uso de agua. Si ustedes ven aquí también, nos plantean la creación de planes, ¿cierto?, para operar, para hacer mantenimiento. Un indicador de monitoreo puede ser casos de enfermedades dentro de nuestra propia empresa, de enfermedades en el entorno, ¿cierto? Todo eso me brinda mis datos de saber cómo estoy yo impactando ambientalmente y cómo estoy impactando mi entorno y de qué forma puedo yo mitigar esos daños o ese impacto que esté causando el proyecto. Por ejemplo, acá nos propone lo mismo, ¿cierto?, en cuanto a la recolección o eliminación de desechos sólidos. Entonces también está el tema de la contaminación de aguas superficiales subterráneas, entonces hay que tener cuidado sobre cómo nosotros nos deshacemos de los desechos, ¿cierto? El smog, neblina, contaminación de partículas, no, pues resulta que en mi proceso de producción yo emito demasiadas partículas o hay partículas muy grandes, ¿cierto? Porque eso lo miden por millón y todo. Entonces, ¿de qué forma yo mitigo ese impacto que le estoy haciendo al aire? ¿Cierto? Entonces, me plantea unas estrategias, ¿cierto? Como por ejemplo aquí dice basura cubierta y esparcida en el área de relleno, prohibir o minimizar la quema, sistema de eliminación separado para desechos médicos o peligrosos, lo que hablábamos ahorita con el ejemplo que nos ponía Tatiana. Planes y capacitación en operación y mantenimiento. Estas cosas son, ¿cierto?, muy importantes que nosotros las implementemos dentro de nuestras empresas. Programas de reciclaje al interior de nuestras empresas, ¿cierto? Y cómo yo puedo medir, ¿cierto? Entonces también me plantea que lo puedo medir de acuerdo a los casos de enfermedades, las causas de enfermedades de mis empleados, ¿cierto? De mi equipo de trabajo, los planes de operación, de mantenimiento. Bueno, esto digamos que no aplica sino como para algunos ciertos o proyectos muy concretos en el tema del agrícola, ¿cierto? Pero hay cosas que a nosotros nos sirven, ¿cierto? En cuanto al tema de que nosotros tenemos que generar esos planes de mantenimiento y de operación y revisar constantemente si esos planes se están ejecutando en las fechas propuestas, ¿cierto? Si están gastando los recursos adecuados, si se necesitan más recursos
y podemos plantear estas estrategias y a partir de esos planes hacerle seguimiento y monitoreo. Bueno, entonces, esos ejemplos como de indicadores era lo que yo quería mostrarles respecto a esta página. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y yo cómo mido esto? ¿Cómo es que yo voy a tratar de controlar este tema, cierto? Si ustedes, igual yo les dejé la dirección ahí para que ustedes revisen en caso de que quieran mirar y como instruirse un poco más sobre el tema. Bueno, muchachos, y ese sería el tema, digamos, que nos hacía falta para culminar nuestro proceso de aprendizaje en esta materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, intervención que quiera hacer? No, profe, que muchas gracias por el acompañamiento y pues porque siempre que la necesitamos estaba ahí. Gracias, Valentina. Hice lo posible, que esa es la idea. Bueno, muchachos, entonces ya pasamos a la segunda parte. Recuerden que les quedan ahí las presentaciones. Yo les recomiendo que las descarguen porque todos estos contenidos los borran. Entonces, si quieren tener las presentaciones, las descargan y las guardan. Por si quieren de pronto volver a revisar el tema después, bueno, etcétera. Pasamos entonces a la segunda parte de nuestra clase de hoy. La idea es que vamos a realizar la evaluación final de ciclo. ¿Listo? Se las voy a mostrar aquí rápidamente para que sepamos qué es lo que hay que hacer. La idea es desarrollar esta actividad en aproximadamente 40 minutos. ¿Por qué 40 minutos? Porque resulta que como estamos en evaluaciones, todo el mundo está en evaluaciones, la plataforma ha estado bastante lenta, entonces es para que tengan el tiempo suficiente, además que la idea es que lo hagamos muy a conciencia. Entonces, ¿de qué se trata la actividad de evaluación de final de ciclo? Entonces dice, a continuación encontrarás unos criterios de autoevaluación. Te invito a que coloques a cada uno una puntuación de 1 hasta 5 de acuerdo a cómo crees que fue tu desempeño en cada ítem. Entonces, la idea es que ustedes mismos se autoevalúen de acuerdo a cada ítem, de acuerdo a su actitud. Bueno, ¿y qué se refiere a actitud? Bueno, cómo fue la puntualidad, ¿cierto? Su disposición para permanecer y estar en clase, su deseo de aprender, y coloquen aquí un número de 1 a 5. Se pueden usar decimales, pero tengan en cuenta que, digamos que si van a poner un decimal, la separación es un punto, no una coma, porque con coma les sale error. ¿Listo? Entonces, evalúan la actitud, evalúen su participación en cuanto a cómo fue, cómo se autoevalúen ustedes sobre cómo fue su participación en la clase y en las actividades que realizamos grupales, como por ejemplo los análisis, ¿cierto? Las discusiones que realizamos juntos. Entonces, la idea es pues evaluar esa participación, evalúen también su responsabilidad en cuanto al compromiso de la entrega de trabajos, la dedicación que ustedes le pusieron a esta materia, el esfuerzo por hacer un buen trabajo, el nivel de aprendizaje, muy importante, que ustedes como que autoevalúen y piensen, ¿cierto? Si efectivamente apropiaron conocimientos a partir de lo que ustedes, de lo que vimos durante el ciclo, y el nivel de cambio, que es el nivel de transformación personal, ¿cierto? Si ustedes creen que hubo un nivel de cambio, ¿sí? O si están iguales ahora que terminan el curso, o hay algún tipo de diferencia con cuando iniciaron el curso. Lo último y que me parece muy, muy importante es este tema. Para retroalimentar el proceso de desarrollo a lo largo del ciclo, te invito a evaluar esta asignatura.
qué te gustó, qué no te gustó y qué podríamos mejorar para enriquecerla. Son cosas que son muy importantes para nosotros como docentes y para la universidad, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta que a nosotros en estos ciclos nos tocaron pues realizarlo por medio de TICS, entonces también fue un cambio para los docentes, ¿cierto? Entonces es muy importante para nosotros saber que ustedes aquí critiquen, ¿cierto? Cosas que crean que hacen falta, que no les gustaron, sí, porque no solamente se trata de decir lo que está bien, sino también lo que ustedes creen que está mal, porque a partir de ese análisis, nosotros también como profesores aprendemos y mejoramos prácticas. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿tienen clara cuál es la actividad que hay que realizar? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien, muchachos. Entonces, a partir de ahora, contamos 40 minutos para el desarrollo de esta evaluación. ¿Listo? Entonces, ingresen por favor a sus plataformas y comiencen con el desarrollo. Profe, y una vez que terminemos, igual continuamos en la clase. Nos despedimos. Pues no se vayan a ir, nos despedimos antes de que acabe, ¿listo? Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Manos a la obra. Profe, por ejemplo, uno pone 5,0 o solo 5 o 4. Solo 5. Ah, bueno. O si vas a poner así, o sea, los decimales es para, por ejemplo, si puedes poner un 4,3, ¿cierto? Números que estén como entre 4 y 5, pero el cero no es necesario de poner. Profe, ¿y es con coma o punto? Que usted ha dicho, ¿cómo? Ah, con punto, Jonathan. Sí, Listo, con profe, muchas punto. gracias. Listo. Michelle, ¿estás por ahí? Te interrumpo un momentico. Tú sabes, tu compañera María Camila, no la veo. ¿Sabes algo de ella? Ay, ¿será que se desconectó? Ah, bueno, pero tú sí la viste que entró y salió. Bueno, ya le voy a escribir acá. Listo. Gracias, Michelle. Marta, ¿tú estás por ahí también? Te interrumpo un momentico. Les voy a escribir aquí.
Es punto, punto, porque la coma no la coge, sale error. Bueno, Marta no tiene audio, pero yo creo que sí me escucha, ¿cierto, María? Marta, ¿tú sabes algo de tu compañera Paula Andrea Valencia? No la vi por aquí conectada. Profe, Dime, Natalie. profe, ese resultado que arrojó la evaluación, no lo entiendo. No, ese resultado no le pongan atención. Lo que pasa es que no tuve cómo hacer que sumara exactamente lo que ustedes ponen. Entonces, lo que yo hago es en el Excel que tenemos, ahí pongo los datos exactos que ustedes me pasan y ahí sí se suma todo y se divide por partes iguales y esa es la que va a quedar bien. ¿Listo? Para que no se preocupen por eso. Bueno, profe, gracias.
Profe, hola. Hola, Caterina, ¿me estabas hablando? Sí, profe. Lo que pasa es que ya terminé, pero me dice que es que respuesta incompleta. No te preocupes por eso. Déjame, igual yo miro acá desde el portal, ¿sí? Digo Porque entonces yo, enviar. sí, tienes que darle a enviar todo. Profe, a mí como que me corrigió. Se me dijo punto y yo puse punto. Y a mí como que me Sí. corrigió, entonces puse coma y es con coma. Y ahí ya me quedó bien. Entonces lo voy a enviar así. ¿Cómo? Imagínate que Sí. en otro curso les pasó al revés. Entonces, por eso hice la salvedad. Yo le puse punto y me apareció como Sí, en rojito. Entonces dice como que sí. no pone decimales, algo así. Entonces le puse Ah, coma. bueno, bueno, entonces toca es que cada uno pruebe. Sí, ya les reviso a ustedes, pero ¿por qué dice respuesta incompleta? ¿No les dice por qué no? Bueno, voy a entrar aquí. Igual la idea es que yo pueda tener los números como tal que ustedes deciden. No es, Profe, entonces lo dejamos así porque, como la compañera estaba diciendo, a los que le coloqué con decimales me salen rojito. Lo dejo así. si quieren lo pueden dejar así, desde que yo lo pueda A mirar mí acá, también. no hay problema. Igual yo voy a revisar, por ejemplo, voy a mirar el tuyo. ¿Ya lo enviaste? Sí. Sí, señora. Listo, voy a revisar el tuyo, Caterina. Bueno, gracias. Profe, una pregunta. ¿Cómo vuelvo el archivo de Word en PDF? O si alguien me puede explicar. ¿Cómo qué? Por ¿Cómo vuelvo el archivo de Word en PDF para poder subir el proyecto? Ah, listo. Entonces le das guardar como Guardar como. y en la pestañita donde, espérate a ver si yo puedo hacer un intento y de una vez te muestro aquí por, Cuando uno le da guardar como, le pone el nombre y aparte dice tipo de documento y usted le da en ujú, esa pestaña y ahí aparece cómo lo quiere pasar y está la opción PDF y sí, la señalas. listo. Ah, Catherine, listo ya. Ah, Sí, me sí, aparece ya, todo, puedo muchas ver gracias. todo, no hay problema. ¿Ya Bueno, pudiste ver? señora. Sí, profe, Gracias. muchas gracias. Natalia. Ah, bueno, listo. Sí, desde que yo pueda ver todo, no importa que no salga ahí en la plataforma, lo importante es que yo digito todo esto en el archivo de Excel donde tenemos el condensado de todas las notas y ahí es donde va a aparecer la nota como tal. Les iba a comentar, además, ya que estamos hablando de las notas, que el archivo tiene una parte de seguimiento que está incompleta, para que no vayan a pensar que esas son las notas finales de seguimiento. ¿Listo? Eso todavía falta completarlo incluso con la participación de clase del día de hoy. Entonces, para que todavía no estén como preocupados por esa nota final de seguimiento. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, ¿puedo saber hasta cuándo tienen plazo los profes para subir las notas? Pues a nosotros nos dijeron que hasta el 12, pero yo planeo ojalá dejar listo todo máximo el martes. Ah, bueno, profe, tan juiciosa, muchas gracias. Listo. Con gusto.
Ok, chicas, todavía faltan 4 estudiantes, entonces démosles unos minutos más. Profe, mientras tanto te hago una pregunta. Esa notica que está ahí que dice que bases de datos, ¿esa nota de qué es? Ah, ya, esa es de seguimiento. Si ustedes recuerdan, el seguimiento tiene 3 partes. Una que son los foros, una Ajá. que es la participación en la clase y una que se refiere a como ustedes referencian, ¿cierto? Que es la de bases de datos. Ah, ya, Eso. ya. Entonces, esa básicamente tiene que ver con cómo referenciaron en su ficha de lectura y cómo referencian el trabajo que me van a entregar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Sí, mira, a Michelle le pasó al revés, que con punto, no con coma, no. Ay, Paula llegó, qué bueno. Hola Paula, ¿cómo estás? Qué bueno que te pudiste conectar. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, Paula, en este momento estamos en actividad de evaluación para que ingreses a la plataforma, si puedes ingresar a la plataforma. Ay, mami, me hace un favor. Dígame. Espera, prende. Bueno, profe, ya voy a ir a mirar si apenas va, es que apenas acabé de llegar de trabajar. Dale, listo, tranquila. Entonces, bueno. Profe, una preguntita. Dime, Paula. ¿Dónde dice evaluación final? Sí, Dice, profe. es una autoevaluación, ¿listo? Si tienes alguna pregunta, me dices. Bueno, profe, gracias. Profe, ¿ya nos vamos saliendo o todavía no? No, espérenme un momentico y nos despedimos todos juntos. Ya casi. Démosle un Ah, bueno. momentito que me falta aquí. Me está faltando Francisco y ya creo que estamos todos para despedir. Profe, una preguntita. ¿Eso donde dice respuesta es que de 1 a 5 o responder cómo? Ay, profe, no le escucho. Tiene el micrófono apagado. Ah, claro, te estaba hablando con el micrófono apagado. Paula, si es de 1 a 5, Ah, bueno. ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. El número del 1 a 5 y la última si es una pregunta abierta donde ustedes exponen qué les gusta, qué no les gusta, ¿listo? Listo, pues. Bueno, Ok, profe, gracias. con gusto.
Me falta Francisco. Francisco, tú ya diligenciaste porque no me llega aquí nada. Ah, bueno. Listo, listo. Yo creo que entonces toca recargar esto para mirar, que me quiero asegurar de que todo esté aquí completo, de recibirlo todo. Listo, muy bien. Bueno, Paula, ¿puedes hacer una pausa ahí? Bueno, profe. Listo, una pausita mientras, porque ya como todos acabamos, tú puedes igual continuar ahorita sin problema diligenciando. Muchachos, listo, entonces ya con eso damos por terminado nuestro ciclo. Me encantó conocerlos y espero que esta clase les haya servido para sus vidas, tanto prácticas como profesionales. Ojalá nos podamos encontrar de forma presencial en próximas ocasiones y les deseo éxitos en lo que les queda de la carrera, que ya casi todos están que terminan. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, muchas gracias a usted por el tiempo y la dedicación. gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por la ayuda, por la paciencia en el término de aguantar estas clases aquí por TICS y suerte para todos. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, gracias por Con todo gusto, chicos. el aprendizaje. Muchas gracias, Profe, profe, por muchas todo el proceso de gracias. aprendizaje. Que estén muy bien. Que descansen. Gracias, igualmente. Gracias. Igualmente, profe, que descanse, gracias. Profe, muchas gracias por todo, me encantó de verdad su clase. Con gusto, Tatiana. Que estés muy bien. Gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Bueno, muy amable por todo. De verdad que se aprende demasiado, digamos, en ese tema de cómo uno expresarse bien, y más cuando le toca con uno que redactar, es donde uno verdaderamente empieza a entender la noción de todo esto. Eso es lo Ujú. importante, uno aprender. Dios le pague por todo. Con gusto, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Profe, muchas gracias por todo. Me encantó haberla conocido virtualmente. Lo mismo, Ana María. Muchos éxitos. Igualmente, que Dios la bendiga. Profe, feliz noche, muchas gracias por todo. Me gustó mucho la metodología de leer y a ver si así aprendemos a redactar mejor. Sí, eso es práctica, Natalie. Muchas gracias por el Sí, mensaje. profe. Bueno, profe, usted gracias.